Hola, saludos hermanos, bendiciones para todos ustedes, donde quiera que estén escuchando. Voy a tratar a partir de hoy de presentar lo que considero que sería prioritario pues, para un creyente en este momento, que sería eh, conocer sobre la escatología y lo que ha de ocurrir en las próximas semanas o meses, ¿no? Pero primeramente quisiera comenzar hablando acerca del orden que la Biblia tiene sobre los eventos y acontecimientos que han de suceder. Muchos de los errores, creo yo, de la iglesia en este momento es que ha preparado una ensalada de eventos, tomando porciones por aquí, porciones por allá, para, digamos, justificar una idea, un principio, un dogma, una doctrina. Pero en ese proceso se saltan eventos y acontecimientos y desubican algunos, y no, eso hace que el creyente, pues sí, es verdad, tome para sí el criterio, el dogma, eh, la doctrina, pero no así fundamentado en la verdad. Si quiero empezar esta serie de estudios hablando acerca del orden bíblico de los acontecimientos que se han de venir sobre la tierra, ¿no? Para ello, como ustedes pueden ver acá, voy a usar Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, para que veamos la correspondencia que tienen todos y cada uno de estos eventos y acontecimientos. Lógicamente lo que voy a hablar es acerca de los eventos que han de ocurrir. Escatológicamente hablando, son los eventos que tienen que ver con el final de los tiempos. Entonces vamos a comenzar con Mateo 24. Y este es un escenario muy interesante. El Señor está sentado en el Monte de los Olivos y probablemente estaba solo, quizás con uno u otro, pero dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o el fin de los tiempos, o en algunas porciones podrían traducir esta palabra como el fin del mundo? Esto porque anteriormente, unos momentos antes, eh, dice que los discípulos se acercaron al Señor para mostrarles los edificios del templo, y Él les dijo que todo eso que ellos estaban viendo allí no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Se estaba refiriendo el Señor a los eventos que ocurrirían unos 40 años más tarde, es decir, en el año 70, y que tenían que ver con la invasión que el general Tito haría a Jerusalén para tomar el control de los sediciosos, dado que había una revuelta en Jerusalén para liberarse del poder de Roma. Entonces ellos le preguntan cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del ciclo. Claro, ya la pregunta se va hacia otros términos. Ellos no le están preguntando a él acerca de cuándo será destruido el templo, sino que qué señal habrá de su venida y del fin de los tiempos. Esto ubica la pregunta en otro escenario, sin duda alguna. Y el Señor comienza alertándoles, diciéndole que miren, estén pendientes, estén alertas, estén velando para que nadie les engañe, porque muchos van a venir diciendo que yo soy el Cristo, ¿no? Muchos van a venir diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, sin duda alguna, en el orden bíblico, lo primero que el Señor presenta que ha de ocurrir y que o quizás sea lo más importante en ese instante histórico es que no se dejen confundir cuando alguien les anuncie que es el Cristo, ¿no? Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que esperar que ha de suceder pronto,
de que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y dice el Señor muy claramente en su palabra, y a muchos engañarán. Luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero él es muy claro cuando dice, pero aún no es el fin. Claro, ¿a qué se refiere el Señor con el fin? ¿Es el fin del mundo? ¿Es el fin de todas las vidas? ¿Es el fin de los tiempos? ¿El fin de qué? Bueno, obviamente el Señor está marcando allí un final. Dice, pero aún no es el fin. Quiere decir que entonces que sí va a haber un fin. Y entonces, ¿cuál es el fin? Bueno, digamos que es el fin de estos tiempos en los cuales tenemos un orden cronológico de cosas como por ejemplo creación de Adán y Eva, el nacimiento de Set, que es el primero de la descendencia de los judíos, luego una serie de eventos, así como, como por ejemplo la formación del pueblo de Israel, y el viaje y el peregrinaje buscando la tierra prometida. Luego, después de esto, las 12 tribus de Israel habitando primero en la tierra prometida, pero luego pasando a Egipto, que es donde vivieron por 430 años. Luego posteriormente a esto, la salida de Egipto con todas aquellas cosas tremendas que pasaron con la salida de Egipto, el transcurrir, el caminar o el divagar durante 40 años en el desierto. Y bueno, todo esto termina en el nacimiento del Señor Yeshua. Y luego del nacimiento del Señor Yeshua, la redención y el pago por el pecado. Y entonces viene este lapso de 2000 años que tenemos ahora, que es un lapso suspendido en el tiempo, que es el lapso de la gracia, el tiempo de la gracia, y al final del tiempo de la gracia vendrá el Señor en las nubes y rescatará a los suyos para luego un poco más adelante establecer un gobierno milenial aquí en la tierra, ¿no? Todo este proceso, pero ¿cuál será el fin al que se refiere el Señor? Yo entiendo que es el fin del tiempo de la gracia, que es cuando yo creo que lo que pone realmente el fin a todo esto es el oscurecimiento del conocimiento. Ciertamente porque el mundo hasta ahora ha tenido velada la verdad por cuanto el pecado la ha velado y no se ha permitido conocer todo. Por eso el Señor dijo que era necesario la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien conduce a la verdad y la verdad es la que hace libre. Entonces es importante conocer la verdad. La verdad ha estado velada durante todos estos 6000 años, hasta ahora, hasta este momento, ha estado velada la verdad, pero la verdad va a ser descubierta. ¿En qué momento? Hay un instante muy pronto en el cual los cielos serán descubiertos y todo lo que está detrás de los cielos podrá verse al Padre, al Hijo y a los miles de millones de ángeles que están con ellos en aquel lugar. Ya en ese momento ya no estará escondida la verdad, ya la verdad será descubierta. Todo el mundo conocerá que ciertamente hay un Dios todopoderoso y que su Hijo está a su lado y que ciertamente hay unos lugares celestiales, en consecuencia sí hay un infierno y pues todo esto será descubierto. Cuando sea descubierto todo esto, terminará este proceso hasta ahora conocido y comenzará un proceso nuevo ya para establecer el gobierno del Señor sobre la tierra, y luego del gobierno del Señor sobre la tierra vendrá el gobierno o el reinado, mejor dicho, del Padre eternamente. Eso es lo que estaríamos nosotros anhelando con todo nuestro corazón, es poder estar con el Padre y con el Hijo eternamente. Bueno, el Señor dice, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque el fin será cuando los cielos sean descubiertos y se pueda ver todo hasta allá y conocer la verdad. Entonces dice que en ese proceso se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto ocurre después de que muchos aparecen diciendo, yo soy el Cristo. Después de esto, inmediatamente dice el Señor, esto será principio de dolores. Hay que respetar el orden es importante. Primero los Cristos,
luego vienen las guerras, las pestes y todo esto, y esto dice será principio de dolores. ¿Por qué? Porque son dolores que anuncian un parto, un alumbramiento, y ese parto y ese alumbramiento del cual habla la palabra en este momento es la segunda venida del Señor. Cuando el Señor aparezca en las nubes, como ya he dicho hace un momento atrás, toda la verdad será descubierta, el velo será quitado y todos conocerán lo que en este momento está oculto. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Cuando los cielos sean descubiertos y aparezca la señal del Hijo del Hombre en los cielos. La señal del Hijo del Hombre está un poco más adelante en este texto que estamos leyendo en este momento. Entonces, cuando el Señor aparezca en las nubes, ese es el gran alumbramiento. El gran alumbramiento. Y ese gran alumbramiento es la venida del Señor. Él es la luz, por lo tanto, cuando Él aparezca por segunda vez, todo el universo quedará iluminado desde el punto de vista literal y desde la opción metafórica o figurativa de todo esto. Sí quedará iluminado porque no solamente que se verá al Hijo, pero que además se conocerá la verdad y que la doctrina verdadera es la que está en la palabra de Dios y no la que Satanás ha enseñado durante miles de años miles de años a través de la, ¿cómo se llama? De la Babilonia, a través de Babilonia. Bien, entonces continúa diciendo, eh, después de que esto es principio de dolores, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjense que esta porción del versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente, viene después de la aparición de los Cristos y de las pestes, guerras, hambres y terremotos. Todo concatenado, pero siguiendo un orden específico. Quiere decir entonces que luego de la aparición de las pestes y los terremotos es que viene la persecución. Nosotros estamos en este momento viviendo una peste, que es la aparición del COVID-19. Bueno, así que tenemos nosotros entonces que mirarnos en esto, porque además de que está la aparición del virus, también tenemos rumores de guerra permanentemente. Los terremotos han venido aconteciendo desde hace decenas de años y los últimos 5 años han sido de los terremotos más potentes que han ocurrido en mucho tiempo. Y hambruna, bueno, ciertamente hay hambruna, en África hay hambruna, pero vendrá una hambruna sobre la tierra como consecuencia de la gran crisis económica que se presentará después del blackout. Un blackout es un corte de energía y la élite, que es la élite Illuminati que gobierna el mundo, tiene dentro de sus planes ejecutar un blackout. No sé si en todo el mundo, pero por cierto que será en los países más importantes del mundo, como Estados Unidos y Europa y probablemente en muchos países de América Latina. Un corte de energía y cuando venga el corte de energía sin trabajo, sin producción, sin alimento, vendrá una gran hambruna. Bueno, todos estos eventos como la que ya he mencionado, la peste, el hambre, la guerra y los terremotos, este, ya están en proceso, ya están ocurriendo desde hace unos años para acá, de manera que los dolores de parto ya tienen tiempo sobre la tierra. Así que lo que vendría ahora en ese orden es la persecución de los santos, que habla el versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Sabes por qué? Porque debido a la persecución tan fuerte que va a haber en contra de los cristianos y que será notorio la retaliación, la venganza o las acciones contra los cristianos, serán los pastores verdaderos y los cristianos verdaderos serán encarcelados, serán torturados, algunos serán matados porque no se dejarán marcar, porque no negarán el nombre del Señor, ni lo maldecirán, ni nada de esto.
Entonces muchos se apartarán de sus familiares más cercanos, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, y los denunciarán públicamente por una parte, para que estos cristianos verdaderos sean sacados del sector donde ellos están, y la otra es para ellos no quedar censurados ni acusados, ni no ser posiblemente víctimas del mismo castigo que están siendo los cristianos. Esto se hará dentro de la misma casa. Los padres entregarán a los hijos a los padres. Esto viene pronto, pronto, así que debemos estar pendientes y atentos a esto. Entonces dice el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, ya tenemos estos falsos profetas desde hace años en la iglesia evangélica falsa, porque yo entiendo que hay una iglesia evangélica verdadera. Pues hay una iglesia verdadera, no tiene por qué ser evangélica, porque la iglesia del Señor no es evangélica ni es católica. La iglesia del Señor es la iglesia que defiende y es columna y baluarte de la verdad. Pero hay una gran porción de la iglesia evangélica que es reconocida como la iglesia protestante, que es parte del plan Illuminati de engañar al creyente verdadero, ¿no? Entonces, en esta iglesia hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas falsos, muchos cantantes falsos, que pronto saldrán a la luz cuando se conozca la verdad de todas las cosas, ¿no? Entonces dice, se levantarán mucho y engañarán, porque en sus profecías, que a la gente le gusta oír estas cosas dulzonas, proféticas dulzonas que le dicen los profetas falsos, pues se dejarán ir por allí, ¿no? Entonces será un tiempo de una gran maldad sobre la tierra, porque mire, cuando salgan las bestias de la tierra profetizadas en Apocalipsis 6, en el cuarto caballo, saldrán las bestias de la tierra, que serán personas que saldrán a matar por matar. Son descendientes de Caín, hijos de Satanás, que no les importará pues matar a la gente. Van a salir a la calle a matar, van a entrar en las casas de los cristianos para arrastrarlos afuera, para matarlos públicamente. Esto generará un caos enorme en el mundo, al punto que las autoridades de los países en donde esto esté pasando, pues se negarán a hacer nada, porque la violencia en las calles será superior a la represión que ellos pudieran tener. Eso por una parte, pero por la otra es porque estos gobernantes, estos presidentes, pues obedecen a las leyes Illuminatis, porque si no lo hacen ellos mismos van a sufrir consecuencias. Entonces dice, habrá tanta maldad en la calle, gente muriendo, gente inocente muriendo, cristianos muriendo bajo las manos de la bestia Illuminati, que el amor de muchos se enfriará, e inclusive la fe de muchos se enfriará. Muchos creerán que Dios no existe, que los engañaron, que sus líderes les hablaron la mentira y les engañaron, y en consecuencia ellos pues creerán que entonces si sus líderes les engañaron, pues Dios no existe, ¿no? Y blasfemarán de Dios en donde esté pasando esto, donde esto esté aconteciendo, que entendemos que será en todo el mundo, ¿no? Entonces el amor de muchos se enfriará. El Señor dice por allá en la parábola del juez injusto, la parábola del juez injusto es justamente una parábola para el tiempo, el fin. El Señor dice el final de todo eso, dice, y que cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que se hace, porque dada la circunstancia la gente va a perder su fe. Y entonces, como consecuencia de esto, el Señor hace una exhortación, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, pues, es no negar la fe, es no maldecir el nombre, es mantenerse firme en lo que ha creído a pesar de las circunstancias. Esto sucederá en la última semana, ¿verdad? Al final de la última semana, la semana 70, será colocada una imagen de Baphomet, una imagen de Satanás en un lugar santo, que no sé dónde es ciertamente, porque en este momento no hay ningún templo construido en Jerusalén. Presumimos que se ha de construir un templo en Jerusalén en los próximos años, y en ese lugar será colocada una imagen de Baphomet. Pero si no es allí, pues tendrá que ser en un lugar muy, muy especial. Entonces dice, cuando se ha colocado esto, ya cerca del final, será cuando viene la más terrible de todas las persecuciones, y entonces el Señor dice que los que están en Judea huyan a los montes,
el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, el Señor da una serie de recomendaciones para ese momento tan terrible y dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación en ese momento en que Él está diciendo que todos deben huir a los montes y esconderse y no buscar las cosas que dejaron allá, que si voy a buscar el celular o voy a buscar esto, lo otro, no hay eso. Olvídese, hay que correr y esconderse o esperar la situación grave y afrontarla, ¿no? Dice, una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese el orden, ¿no? Primero los Cristos, luego los principios de dolores, luego la persecución. Ese es el orden, así lo dispuso el Señor y así viene. Y hago énfasis en esto del orden porque la iglesia falsa, o mejor dicho, la, la iglesia creada por los Illuminati para engañar a los santos y verdaderos hijos de Dios, ha fomentado la idea durante decenas de años de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero eso no es el orden es el que estamos viendo acá. Primero los Cristos, luego las dolores de parto, que son las pestes, los terremotos, la hambruna, la guerra. Luego viene la persecución, que es la gran tribulación, y ahí estamos en este momento. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces el Señor dice que en esos días de la persecución los días serán acortados. Es decir, yo supongo que los días seguirán siendo de 24 horas, pero el número de días que establece, por ejemplo, Daniel dice, habla de 1290 días antes de comenzar lo más terrible de la gran tribulación. 1290 más 45 serían 1335 días. 1335 días dice que el que espere 1335 días alcanzará la victoria. Pues eso dice Daniel en el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Entonces dice que aquellos días serán acortados. Bueno, a lo mejor será acortado el número, no sé, el número de días, no sé, pero algo va a pasar por causa de esta persecución. Entonces, así como comenzó el Señor hablando de los Cristos, así termina diciendo, porque al final de este tiempo, primero los Cristos, luego los dolores de parto, seguidamente la gran tribulación, al final de este tiempo, Él vuelve a insistir nuevamente, si algunos dijere, dice el verso 23, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo van a engañar a los escogidos no atentos, a la iglesia que está dormida, la iglesia que no está despierta en este momento tan terrible. Por eso dice él, ya se los dije antes, comenzando se los dije, pero lo de los cristos, la aparición de los cristos viene al final, que es cuando se mostrarán estos seres aparentemente, mejor dicho, cuando digo estos seres, porque todos entendemos que hay un solo anticristo, ¿verdad? Pero resulta que es que los planes que tiene la bestia Illuminati es de hacer aparecer un Cristo según la religión que cada quien tenga. Es decir, para los cristianos sería el Cristo Yeshua, para los budistas e hindúes sería el Maitreya, así para los islámicos sería el Mahdi, y para algunas religiones como la maya sería el Bolong Yokte, pero cada uno de ellos es un Cristo para sus seguidores. De esta manera, por eso habla de varios Cristos, pero realmente el rostro, tanto para el Bolong Yokte como para el Mahdi, como para el Maitreya, como para el Cristo cristiano, sería el mismo rostro, porque ese sería el rostro del personaje que luego aparecerá como el gran benefactor del mundo, como el que va a traer la paz, como el que va a traer el sosiego. El Señor dice entonces en el 26, si le dicen que está en el desierto no vayan, si le dicen que está en los aposentos no le crean, dice él, porque cuando el Señor realmente venga, el verdadero Cristo, el ungido de Dios, cuando verdaderamente venga, dice será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, porque el universo entero se llenará de la gloria de Dios en la venida del Hijo, ¿no? Todo el universo se iluminará y habrá ¿cómo se llama? Pues será un momento extraordinario que no quedará escondido para nadie.
Entonces dice el 29, y este es el orden, ¿ve? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias en los cielos serán conmovidas. Después de la gran persecución que va a haber de los cristianos en la tierra, entonces cuando comienza el día de la ira del Señor, y el día de la ira del Señor, primero será un gran terremoto, que no aparece aquí en esta porción, pero sí aparece en Apocalipsis 6, primero un terremoto, luego el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, y es cuando comienzan a caer los cuerpos celestes sobre la tierra. Son 200 millones de piedras de diferentes tamaños que caerán sobre la tierra durante 5 meses, tal cual como lo anuncia la quinta y la sexta trompeta. Luego que caigan las piedras, después de las piedras, después que el sol se oscurezca, después del terremoto y todo esto, es cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es cuando los cielos se desvanecen y aparece la señal del Padre y del Hijo en los cielos. Y este es el rostro que ven la gente de los Illuminati y se acobardan y se quieren esconder en su búnker, pero el Señor de allí los sacará, ¿verdad? Porque dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Primero la imagen y luego viene el Hijo con poder y gran gloria, que es cuando se produce el arrebatamiento. Porque el Señor viene en dos etapas. La primera etapa, Él queda en las nubes y la iglesia y los santos ascienden al encuentro con Él. Todos los santos. Y luego de allí el juicio. Va a haber un juicio. Esto lo contaré en otro momento. Pero hasta ahora, hasta este instante, este es el orden que hay que respetar. El Señor viene después de la gran tribulación de aquellos días. El Señor viene después que el sol se oscurezca, que la luna se ponga roja, que los 200 millones de piedras caigan sobre la tierra. Ese es el orden. No hay otro orden. No le crea a quien le dice que usted será levantado antes de la gran tribulación. ¿Por qué insisto sobre esto? Usted podría decir, bueno, ¿qué importa si es antes o si es después? No, sí importa. Miren, miles de millones de cristianos negarán el nombre del Señor defraudado porque fueron engañados en su feligresía. Y en ese momento ellos creerán que realmente no hay un Dios. No hay un Dios. Si le hubiesen enseñado que ellos tenían que pasar por la gran tribulación, estuviesen preparados para ese momento. Termina el versículo 31 diciendo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es el arrebatamiento. Y después de allí, al juicio de la iglesia, y después de allí los aprobados a establecer un reino de 1000 años con el Señor aquí en la tierra. Ese es el orden, no lo olvides. Dios te bendiga.